según la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, y para hablar de este tema, el mercado laboral, de la fiscalización en el mercado laboral, estamos con el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el señor Juan Carlos Requejo, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Y en principio hablar un poco de lo que ha sido este año. Digamos, en materia de empleo, en materia laboral, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha sido un año complicado en el que el empleo formal no ha crecido al mismo ritmo que el empleo informal. Y esto depende de la dinámica económica. Ha sido un año, valgan verdades, bastante lento y complicado. Pero ahí, ¿qué hemos visto en materia de fiscalización laboral? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. Y efectivamente, en el contexto que mencionas, yo creo que la buena noticia es de que la fiscalización laboral está empezando a posicionarse cada vez mejor y a rendir mejores frutos. Y quería empezar por una cifra que le había mencionado en el reportaje anteriormente. Era a fines de octubre, hablaba de 120.000 trabajadores formalizados y yo vengo a traer la cifra de 135.000.7 trabajadores formalizados a la fecha, lo cual significa prácticamente casi duplicar lo que se había previsto hacer este año y digamos, estamos bastante lejos de lo que se hizo en 2018, que llegamos a los 24.500, que era un hito ya en la formalización laboral. Y prácticamente estamos casi llegando 6 veces de lo que se ha formalizado Sunafil desde su creación. Entonces, esta cifra, digamos, que está, la verdad, supera muchas las expectativas, incluso las que nosotros mismos teníamos, es consecuencia de varias cosas, ¿no? La inspección laboral se ha ido fortaleciendo, primero tratando de tener cobertura nacional, ¿no? Nosotros hemos sido creados en 2014, pero digamos al 2016, fin de 2016 teníamos 9 intendencias regionales. Ahora estamos en 21. Este año implementamos 5 intendencias regionales más. Se ha incrementado mayor el número de inspectores también. Claro, entonces hay un fortalecimiento por el lado de la fiscalización, ¿no? Sí. Más gente, más personal, mayor cobertura. Sin embargo, hay que entender los orígenes o el origen del por qué una empresa mantiene en la informalidad a sus trabajadores. En principio, una empresa informal definitivamente va a contratar trabajadores informales. Y ahí yo quería entender, las empresas pudiendo tenerlos en la formalidad, prefieren mantenerlos en la informalidad por un tema de costos, por un tema de burocracia, o lamentablemente no le alcanza el dinero a una empresa para pasar a sus trabajadores a la formalidad. ¿Cuáles son las principales barreras que ustedes han identificado como Sunafil? Yo creo que digamos, ese análisis que en realidad es multifactor, como bien lo señalas, el tema es, no existía una sensación de control de parte de la autoridad. Estaba la norma. Algunas empresas lo cumplían por iniciativa propia o porque el mercado le exigía tener ciertas certificaciones. Sin embargo, no sentía la presencia de cerca de la inspección de trabajo. No sentía que hacíamos un buen trabajo, como efectivamente era así. Nuestro trabajo ha ido mejorando de manera progresiva. Entonces, ahora, gran parte de lo que hemos obtenido a la fecha, yo diría que alrededor del 40% ha sido en zonas rurales, zonas remotas donde nunca ha ido la inspección de trabajo. No se esperaba la presencia de la inspección y además con la efectividad que lo ha ido logrando. Por ejemplo, no sé si se ha hecho este análisis, pero ¿qué porcentaje de las empresas que pudiendo tener a sus trabajadores en la formalidad no los tienen? Para entender, digamos, cuáles son los pillos, los que prefieren mantenerlos en negro, y quiénes son, pues, empresas que realmente los costos no le dan para mantener un trabajador de manera formal. El dato, como lo planteas, no lo tenemos, pero yo creo que hay un dato que sí puede ayudar a acercarnos a tu inquietud. Antes, la inspección de trabajo, de 10 intervenciones en formalización, la empresa le observaba 9, o sea, lo peleaba hasta el final. Terminaba todo el procedimiento inspectivo, incluso iban hasta el judicial. Wow, okay. O sea, de 10, 9. Hoy, en estos resultados de formalización, de 10 intervenciones en formalización, 9, un poquito más, consienten y los incorpora en el mismo momento en que hace la intervención el inspector. Porque es tal evidencia que simplemente lo asumen. ¿Y qué gana la empresa asumiendo en ese mismo instante, incorporando a planilla a aquellos que deberían estarlo? Se ahorra la multa. Porque digamos, en la legislación laboral, si tú subsanas gran parte de los temas que te observan, entre ellos la formalización, tienes opción a que no te apliquen la multa.
no hemos aplicado casi multas sobre los temas de formalización, porque las empresas han estado asumiendo e incorporando a planilla, yo diría 9.5 de 10 cada intervenciones que hemos tenido. Claro. O sea, para que tengas una idea, eso quiere decir que la empresa está en aptitud automática de incorporarlo, si no, no lo hubiera hecho. Y pesa, digamos, pesa en esa labor la actitud también del propio trabajador, porque puede haber trabajadores que digan, ¿sabes qué? Yo prefiero que me pagues, digamos, en efectivo, en negro, porque así no me hacen el descuento de la AFP, no me hacen el descuento, bueno, salud no, pero dame el tema de salud de manera directa. ¿Hay, digamos, una disposición del trabajador? No, definitivamente todo, hay mucho. En este escenario, o sea, está el escenario del empleador que no me fiscalizan, del trabajador que le pide, pero lo importante es que en ese tipo de intervenciones, yo diría que en alrededor del 80% no han sido por denuncia. Han sido inspecciones que han sido consecuencia de oficio, con inteligencia inspectiva, se ha ido elaborando, estudiando el sector que se ha ido a intervenir. Yo diría se ha intervenido menos y se ha obtenido mucho más, a gran escala. Entonces, esto digamos, nos lleva a pensar, y estamos viendo que empresas que además en algunos de los casos hemos tenido que volver a ir, empresas donde hemos obtenido gran cantidad de formalizados, meses después hemos vuelto a ir a las empresas y hemos vuelto a encontrar, pero menos. Y hay algunas empresas que ya a la tercera visita hemos detectado ya que todo está en orden. A ver, y cuando hablamos de estas empresas que contratan, por ejemplo, pueden ser empresas formales que contratan de manera informal. Sí. Estamos hablando de empresas de qué tamaño, porque uno piensa en la informalidad y uno piensa quizá en un pequeño comercio en Gamarra que tiene 2, 3 trabajadores, algo chico, claro, y uno dice, ese pequeño empresario quizá no puede formalizar, pero ¿qué es lo que han encontrado ustedes? O sea, digamos, esta data en realidad no hace una discriminación de empresas, no es que esté focalizada en la grande y esté focalizada, pero digamos, yo diría que es de la pequeña, no estamos de la micro, estamos hablando de la pequeña, más de 10 trabajadores en adelante, digamos. Digamos, lo importante es de que vamos a empezar también a hacer un seguimiento, porque es importante también, o sea, no para desnaturalizar una labor, nosotros no estamos para, se supone que el empleo que se genera debería ser formalizado. Entonces la idea es hacer un seguimiento y lo importante es que la inspección de trabajo con este tipo de intervenciones está conociendo también los sectores. Entonces ya sabe que en este mes del año hay un crecimiento más importante de la actividad que genera una mayor cantidad de mano de obra que debe tener, y eso es importante para la inspección de trabajo. Ahora, hay un debate, digamos, por muchos años en este país que tiene que ver con la flexibilidad laboral o la facilidad que debe haber para contratar y despedir trabajadores. La formalidad laboral pasa por ese plano. ¿Ustedes creen, como, digamos, ente fiscalizador, que sí hay una rigidez en el mercado que quizá también contribuye a esa informalidad laboral? Yo creo que es difícil llegar a ese análisis aún si es que no estamos en el contexto todavía de una fiscalización eficiente. Estamos avanzando bastante, sí, pero yo creo que todavía nos falta. Entonces, yo creo que en el momento que estemos en condiciones de decir el Estado está en condiciones de hacer cumplir lo que está, yo creo que ya entraríamos a ese análisis, porque hay muchas empresas que todavía ven muy de lejos la intervención del Estado. Entonces, y ahora estamos demostrando que la inspección de trabajo puede llegar a lugares donde antes no llegaba, y la sensación de control va aumentando, y eso definitivamente va a ayudar a que las empresas formalicen por sí mismos muchos trabajadores. Ahora, ¿cómo ha cambiado el panorama, la migración, la fuerte migración venezolana a nuestro país, que se ha insertado principalmente, hay que decirlo, pues, en el trabajo de subsistencia, muchos de ellos, en el trabajo informal, lo vemos en comercio, los vemos en servicios, y según, creo que es un estudio de ustedes mismos, o era del OIT, la mayoría de ellos está, el 90% empleados en la informalidad. Claro. Bueno, a ver, esta gran migración venezolana, digamos, se ha ido posicionando, ha incrementado la planilla electrónica, porque si mal no recuerdo, en un promedio de 3 o 4 años ha pasado de 5.000 trabajadores en planilla a casi 50.000 más o menos. Ahora, pero estamos hablando de cifras de 3 dígitos, ¿no? De migración venezolana. Entonces, y definitivamente se han ido posicionando con bastante intensidad en la microempresa. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo en la micro, no? Porque también tenemos que intervenir en la micro. Nosotros ahora en la micro hemos intentado focalizarnos en aquellos lugares donde están concentrados los microempresarios, o sea, lo que nosotros le hemos denominado conglomerados. Acá en Lima estamos trabajando intensamente en Gamarra, en Malvinas,
y recientemente Mesa Redonda. Entonces, ¿y qué hemos empezado? Porque, claro, uno empieza a decir, oye, hay varias normas laborales, ¿por dónde tengo que empezar a fiscalizar? Porque tampoco podemos entrar de manera agresiva a fiscalizar todo cuando no hemos tenido una presencia eficiente. Entonces, empecemos por seguridad y salud. Porque nosotros cuando hemos estado visitándolos hemos advertido que, bueno, pueden haber varios temas laborales ahí pendientes, pero el principal es que, para empezar, trabajan en lugares que son ponen en peligro su vida y su integridad. Entonces, lo que estamos haciendo en los temas, en los emporios o en los conglomerados de microempresas es trabajando en seguridad y salud del trabajo. Esa data me parece muy delicada y muy importante, ¿no? Digamos, de las fiscalizaciones que han hecho, digamos, los venezolanos en nuestro país. ¿Qué porcentaje, 10 de cada cuánto, han constatado que trabajan en situaciones de inseguridad complejas? Claro, mira, nosotros el estudio lo debemos tener para el mes de enero alrededor, que yo creo que resume todo lo que se ha hecho avanzado en el año. Lo importante es que ahora tenemos presencia en 57 conglomerados a nivel nacional en 19 regiones del país. Y una de las tareas que tienen, aparte de hacer este tema de seguridad y salud en el trabajo, es también verificar cuál es la densidad de la migración venezolana. Entonces, para llegar a decir, oye, ¿cuál es la densidad por stand? ¿No? Claro. Entonces, nosotros, para hacer seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos que entrar a ver cada stand, no podemos verlo en macro. ¿Pero tienen alguna cifra más o menos? Yo no quería adelantar una cifra, pero sí es una cifra importante, definitivamente. O sea, nos acercamos mucho a lo que intuimos ambos de la densidad. Yo quisiera guardarme la cifra para cuando tengamos el estudio definitivo, pero y queríamos hablar además sobre hechos, no lanzar una cifra, pero estamos en los principales 57, son los principales conglomerados de 19 regiones del país, en los que vamos a arrojar una cifra y ver cuál es la densidad, porque además tenemos que compartir esta cifra con otros sectores. Nosotros, como fiscalización, claro, fiscalizamos la norma laboral, pero no creamos, digamos, la norma, ¿no? Entonces tenemos que pasarle a los sectores que hacen las normas para que ellos tomen sus decisiones sobre la base de información cierta, ¿no? Perfecto, señor Juan Carlos Requejo, Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, sobre estos importantísimos temas. Vamos a ver cómo viene el 2020 y pendientes, muy pendientes del estudio que arrojen y que presenten en enero, porque estamos hablando no solamente de derechos laborales. Bueno, sí son derechos laborales, pero que tienen que ver con la vida y la salud de los trabajadores y en específico de los ciudadanos venezolanos, que a veces lamentablemente no tienen las armas para denunciar porque tienen que llevar pues un plato de comida a sus familias. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más en Economía para Todos.